Muy buenos días, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, la verdad que me alegro de tenerlas por aquí y que un poco me cuenten y les cuenten a la audiencia lo que sucedió en este primer encuentro nacional, ¿verdad? De feminismos. En principio podemos decir, Sandra, que fuimos más de 1.600 allí en el Platense Patín Club, en la Huella de Sereñi, en otros locales partidarios, ¿verdad?, del Frente Amplio, que estuvieron brindando sus instalaciones para albergar el debate de tantísimas personas, que realmente fue muy rico, muy variado, muy diverso, como debe ser un encuentro de feminismos, por eso lo ponemos en plural. Y además, bueno, poder decir que de Rocha fuimos más de casi 30. Casi 30 compañeros. De todo el departamento. Qué bueno eso, ¿no? La participación de mujeres aquí del departamento, que siempre es bueno que en esos encuentros haya una representación de cada departamento, ¿verdad? También, del interior. Sí, en realidad podríamos haber ido muchas más. Lo que pasa que, bueno, generalmente las mujeres, por eso mismo, ¿verdad?, que justifican la razón de un encuentro de este tipo, entre otras causas, las mujeres tenemos muy complicadas nuestras vidas domésticas, generalmente las más jóvenes, capaz, las que están en edad de tener niños pequeños. Estoy pensando en una compañeraza que tenía muchísimas ganas de ir, pero que en realidad tiene 2 niños pequeños y nos dijo: yo todavía no me animo a salir con 2 chiquitos, no están acostumbrados, me encantaría estar, me encantaría escuchar y a su vez aportar mi mirada desde una mujer que vive en el interior, que trabaja, que estudia, que participa en política, que cría a sus niños. Toda esa amplia gama de cosas que hacemos las mujeres, que no quita que valoremos también las que hacen los varones, por supuesto, pero casi siempre, como el hombre se ha manifestado y se ha expresado públicamente desde el fondo de la historia hasta nuestros días, y las mujeres siempre quedamos como más invisibilizadas. No se ve lo que hacemos, no se valora, porque además, culturalmente nos han dicho que lo que nosotros hacemos debe ser reconocido por amor. Y en realidad los trabajos domésticos muchas veces, en primer lugar, no son remunerados. Y alguien me dirá: qué horrible, una mujer que diga que los trabajos domésticos tendrían que ser remunerados. Y sí, ¿y por qué no? Remunerados, compartidos, valorados, visibles, ¿verdad? Visibles y valorados por toda la familia. No que sea como una especie de esclavitud moderna en la que tú estás haciendo todos los días cosas que nadie valora, que nadie ve, que se empiezan a hacer y que a los 5 minutos las tienes que volver a hacer, porque de eso se trata cuando hablamos de trabajos domésticos, de trabajos de cuidado. ¿Y la mujer? ¿Estas tareas quién las hace, la mujer? Las mujeres, y no se ven. Hablemos del fregado, hablemos de la limpieza de los baños, hablemos de los cuidados de las personas mayores, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los niños pequeños, del tema de controlar los deberes, de limpiar el piso, la cocina, todos los días pensar lo que vas a hacer de comer. Y es cierto, capaz que más de una de los que me está escuchando dice: no, mi marido me ayuda en todo, bien, listo, bien por ti, felicitaciones. Ahora, van a escucharse un montón de voces que dicen: no, ni mi esposo, incluso ni mis hijos cuando son grandes, valoran y se ponen en un pie de igualdad a compartir esos espacios. Estoy hablando del espacio doméstico como uno de los espacios de desigualdad, ¿verdad? De falta de paridad. No sé, Sandra, yo creo que tú tienes mucho también para decir en este sentido. Va muy bien. Bueno, por suerte tengo la aprobación de Sandra. No, porque realmente entre mujeres es que sentimos que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Y es cierto que hay hombres que ya han desarrollado esa cuestión de empatía, de reconocer que sí, que sus madres, que sus abuelas, que sus esposas, que sus hermanas, que sus tías, pero nosotros queremos que den un paso importante más. Que no solamente reconozcan y valoren el Día de la Mujer, el día de tu cumpleaños, un ramo de flores, una caja de bombones. Por eso a veces parecemos ingratos. El Día de la Mujer, no me regale flores. Reconoce que lo que yo hago es importante para la sociedad. Reconoce el varón y reconoce el sistema y al gobierno, que reconozca que realmente lo que nosotros aportamos es muy importante y que merecería un trato distinto.
ese gran porcentaje de trabajo sociofamiliar no remunerado es el que sostiene la posibilidad de que hombres y mujeres sigan trabajando y estén respaldados. Hacemos como una especie de respaldo de silla, se dice. Sí. Somos como el respaldo de las sillas de la sociedad. Aún lo seguimos siendo. En otras épocas era abismal la diferencia. Sí. Hemos avanzado en algunas cosas, pero todavía no es suficiente para que podamos participar, por ejemplo, en política, en igualdad de condiciones. Sí. Quería referirme un poco a eso, ¿no? Las mujeres en política, que siempre me pareció muy interesante cómo se han ido en los últimos tiempos. Debemos destacar eso, ¿no? Que poco a poco, no ha sido abrumador, pero ha sido poco a poco, la participación de la mujer en política, ¿no? Como un espacio se empieza a abrir, de a poco, como decimos. Sí, yo creo, Alejandro, que las mujeres hemos trabajado siempre en política. Sí, claro, pero... Directa o indirectamente. Pero siempre invisibles también. Exacto. Porque cuando llegan las elecciones, cuando llegaban, ahora menos, por eso que tú decías, sí. Ahora menos, ¿pero por qué? Porque peleamos dentro de las fuerzas políticas, y esto no es solamente en el Frente Amplio, en todos los partidos, peleamos una ley de cuotas. Una ley de cuotas que mucha gente dijo, pero es una barbaridad, ley de cuotas, las mujeres no necesitamos ley de cuotas porque somos tan capaces y tan inteligentes y tan estudiosas como los varones y nosotros podemos ganarnos esto. Esa es una expresión de voluntarismo que desconoce que en la realidad, por más buenas que seamos, cuando llega la etapa de las elecciones y llega el tema de armar las listas, siempre estamos por debajo. Y salvo honrosas excepciones, sí, que ponen en destaque y en relieve la trayectoria de una mujer, en general toda esa amplia militancia de mujeres que codo a codo con los varones estamos todos los días, después cuando llegan las elecciones no se ven. Sí, sí. Si no fuera por la ley de cuotas, que por lo menos en los últimos tiempos logró que de 3, 1 fuera mujer. ¿Ah? ¿Y qué pasa a veces con eso? Que ese es uno de los motivos que el sábado estuvimos analizando, sí, hablando de paridad horizontal y vertical. ¿Qué pasa? La ley de cuotas se aplica muchas veces 1 de 3 y la mujer queda en tercer lugar y cuando vota desaparece. O no puede ser titular nunca. Tiene que pelear incluso para que la pongan como titular. Entonces está en una especie de expresión de menor de edad, de invisible, siempre como que puede menos, como que sabe menos. Yo quisiera saber a qué hombre se le hace el examen exhaustivo de su capacidad cuando se habla de ponerla como candidato a algo. Las mujeres tenemos que demostrar que sabemos mucho, hablar el doble, hablar el triple, trabajar mucho más para que realmente se nos reconozca. Entonces eso es lo que se estuvo conversando, entre otros muchísimos temas, en el encuentro de femenino. Me estoy acordando de algo muy positivo que pasó, por ejemplo, no muy lejos, en Chile, donde el actual gobierno, hubo mucha participación de mujeres, hay mucha participación de mujeres, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo cercano, ¿no? Sí, claro, las mujeres, en la medida en que pueden, es más, aún compartiendo el tema de sus tareas domésticas y de trabajo, se hacen un lugar para participar, porque quieren ser protagonistas de la historia. Yo me imagino, a ver, voy a poner un ejemplo, la vicepresidenta Argimón, es ama de casa por momentos y por gran parte de su horario en su día tiene que hacer política, ¿no? Sí, hay situaciones y situaciones, ¿verdad? Pero no dejan, la mujer no deja de ser su vida habitual, por más que los horarios a veces la empujan para un lado y para otro, ¿verdad? Pero tiene que hacer las mismas tareas. Claro, hay situaciones y situaciones, ¿verdad? Una cosa es Beatriz Argimón, que con todo el reconocimiento que podemos hacer a su trayectoria de antes, en pos del feminismo, Beatriz Argimón es una mujer que tiene muy buenos ingresos,
y que ya está en una edad en la que estamos a veces algunas de nosotras, en que ya hemos superado esa etapa bisagra, ¿verdad?, en que la mujer tiene hijos chicos, claro, trabaja, está estudiando, está de alguna manera consolidando su carrera, y tiene que hacer un esfuerzo tremendo para poder sostener como una malabarista todas las pelotas en el aire, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy pensando en un montón de mujeres más jóvenes, esas que te estoy diciendo, que capaz que si hubieran otras condiciones, claro, y hubieran otras posibilidades, podrían estar no manteniéndose al margen de la política. Porque hay mujeres que dicen, no, yo ni loca me meto en la política, porque además es un terreno sumamente difícil de manejar, tienes que estar como debatiendo en forma permanente, demostrando en forma permanente, y bueno, es muy estresante también, ¿no? Claro, por eso la importancia de legislar con lo que nosotros llamamos discriminación positiva, en el sentido de habilitar espacios de cuidado, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados tan importante, del cual estuvimos conversando el otro día, porque es una herramienta que el Frente Amplio trajo a la sociedad, digo, rescatándola de otros modelos que hay en el mundo, porque el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo en Europa, tanto que miramos a Europa en muchos temas, bueno, el Sistema Nacional de Cuidados en los países nórdicos es una cosa, es como la educación laica, gratuita y obligatoria, Sistema Nacional de Cuidado, para complementar el tema del trabajo ese doméstico y ayudar en el tema de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de la crianza de los niños y niñas, de todos los aspectos de la vida cotidiana, pero con recursos, con un presupuesto suficiente, que no sea una cáscara vacía, ¿verdad? Que no se recorte justamente por ahí. Entonces el Frente Amplio tiene que recuperar cosas que se han perdido en este periodo de gobierno y profundizar más aún el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que fue revolucionario, fue muy importante y quedó como invisibilizado, pero es una herramienta importantísima para la participación de las mujeres y para que la familia pueda desarrollarse de forma más armónica también, porque también ayuda a los varones. ¿Cuántos varones hay? Que bueno, a veces no hay mujeres en la familia, los veo, mira, tengo ejemplos concretos muy cercanos a mí, que de hijos que tienen que estar sosteniendo a sus madres muy viejitas, cuidándolas, a veces no sabiendo muy bien cómo hacerlo, ¿verdad? Porque en esta sociedad no se nos prepara, y sobre todo a los varones no se los prepara para cuidar, no se los prepara, que ese es otro aspecto muy importante, ¿verdad? Del tema de las masculinidades con perspectiva de género, las nuevas masculinidades que sean más expresivas, más afectuosas, más cuidadoras, para que también ellos puedan desarrollar, ¿verdad? Ustedes puedan desarrollar esa parte tan hermosa de la vida de las personas. Cuando no se hace bajo el signo del sacrificio, de la renuncia, cuando es una cuestión armónica entre hombres y mujeres en el seno de la familia, es algo muy lindo. Lo que pasa es que si recae en un solo miembro de la familia, y a su vez esta persona tiene que trabajar y quiere hacer otras cosas con su vida, se ve realmente limitada. Sí. Sandra, yo sé que tuvo un problema con esto de las temperaturas y el frío, con la garganta, que no puede hablar mucho. No, yo dejo a Magela porque... Pero Sandra tiene una experiencia preciosa, porque además Sandra fue, en primer lugar es la presidenta de nuestro comité de base, que la queremos muchísimo. Empezando por eso. Hace como 3 periodos que nuestra presidenta, estoy para que usted vea lo valiosa que es para nosotros. Yo sé lo que he militado, lo sé muy de cerca. Sí, más todavía, bien. Segundo, fue una de las grandes organizadoras a nivel del departamento, junto con Laura La Salvia y otras compañeras, para que pudiera haber casi 30 compañeras que pudiéramos ir a Montevideo, porque además fue un encuentro autogestionado, ¿no? Ese es el otro aspecto. Bueno. El Frente Amplio habilitó este encuentro, puso todas sus estructuras al servicio, pero no había dinero. Porque estamos en una etapa de mucha necesidad de finanzas, ¿verdad? En toda la estructura orgánica del Frente Amplio. Y para esto dinero no había, una cuestión de un costo bastante grande, movilizar 1.600 personas, ¿no? Pasajes, estadías, comida, ¿no? Lugares donde sesionar. Bueno, todo esto lo organizaron
mujeres, sobre todo mujeres de la estructura orgánica del Frente Amplio, no solo en Montevideo, sino en el resto del país. Qué bueno. Y realmente se logró. Nos pudimos dar el lujo de felicitarnos a nosotras mismas y en este caso a Sandra, que trabajó muchísimo, que estuvo sin dormir varios días, porque además ella cuando se entrega una tarea es terrible. No duerme, no come bien, no se cuida. Un poco lo que nos dicen algunas de las que somos cuidadoras natas, nos dicen mucho cuidado para los demás. ¿Y ustedes? Y en este caso nosotros siempre se lo decimos a Sandra, cuídate porque te valoramos mucho y te queremos. Así que Sandra, por favor, cuente, porque no puede ser, además, cuide con mi garganta. Y la experiencia, yo empiezo a hablar de la experiencia. Sí. No, a ver, como experiencia, desde esto viene desde marzo, que fue el primer encuentro que tuvimos con referentes de género a nivel departamental y a su vez con las referentes de género de cada comité de base. Ese fue el primer encuentro que tuvimos donde nace todo esto. Esto nace desde ahí. Y también tuvimos talleres y tuvimos mesas de discusión. Esta vez fue mixto, fue presencial y por Zoom. Para hacer un primer encuentro de ese tipo fue también importante porque no se esperaba fueron casi 400 mujeres conectadas o si no presencial. Y la verdad que también impactó, porque creo que superó la capacidad o la expectativa, ¿no? Y de ahí nace todo lo que fueron las mesas de discusión y todos los talleres, porque ahí se plasmó las realidades sobre feminismo de cada departamento. No en todo, tenés puntos en común y situaciones en común, pero otras que no, que son propias de tu ámbito, de tu localidad, de tu departamento. No es lo mismo hablar con temas de frontera que con temas con mujeres rurales. Totalmente. Y la ciudad de eso no, la de ciudad es otra cosa, pero también tenés puntos en común, y más sobre todo cuando estás en política. Y un taller que desbordó, por ejemplo, que se tuvo que cerrar, no entra más nadie, que superó la capacidad de 300 y pico de compañeras, fue en los ámbitos de militancia lo que corresponde a lo que es la violencia política, ¿de acuerdo? O el acoso. Bien, muy bien. Y eso desbordó. Tuve la oportunidad también de estar en un taller después de lo que era de fronteras, que ese taller de fronteras también nace con las propuestas de Rocha. ¿De acuerdo? Somos un departamento de frontera con otras realidades y con otras violencias que generan, ¿de acuerdo? Los temas de la zafra, que no necesariamente tiene que ser en frontera, pero también tiene que ver con la frontera. Claro. Todo eso nació, ese encuentro en marzo, y se replicó, en esos talleres que pudimos participar, es todo lo que las compañeras fueron plasmando como las necesidades o las preocupaciones más urgentes, ¿de acuerdo? Qué genial, ¿no? Esto, a ver si ustedes sintonizan conmigo, la posibilidad de la libertad de opinar de sus problemas y sus condiciones y sus vidas. Pero, Alejandro, el hecho de haber logrado, porque eran 1500 en principio, y como todo cuando organizas, agarras y dices, sabemos que de 1500 ponele que lleguen 1000. No, se terminó superando esa cifra. O sea, ¿me explico? Pero lo importante es haber logrado juntar de todas partes del país, al interior profundo con la capital. O sea, realmente juntarnos y contarnos y analizar, porque además no fue un encuentro de sentarte a charlar con tu amiga con el mate y no, fue algo realmente serio. Plasmar las realidades de los lugares más alejados, y encontrar coincidencias, y sobre todo una sola voz. Entre todas las diferentes situaciones hay una sola voz. ¿De acuerdo? Y eso no es algo que tú lo hagas de la noche a la mañana, y no es algo realmente, por eso digo, superó ampliamente las expectativas. Y es como dice Magela, nos emocionamos todas porque escuchamos y vimos y compartimos, y tantas realidades y situaciones a veces que uno las pasa por... Porque como no es mi territorio, como no me pasa y como no lo convivo, y ahí te encontrabas con realidades que no es que tú no te interesen, es que no las tenías.
¿tá? Y hoy prácticamente una cosa que voy a destacar y que la pasa muchos, y en Rocha, que muchos no somos de Rocha, nos sentimos rochenses y hoy somos rochenses, pero no nacimos acá. Y hoy nos dimos, en el taller de frontera, nos dimos cuenta que el inmigrante no es solamente el que viene de afuera, uno es inmigrante interno. Las migraciones internas. Y cuántas veces, y todo lo que eso conlleva. Chocarte con eso, que a veces tú no te das cuenta, y que la mayoría son mujeres, y son mujeres con hijos. Esa realidad, y con todo lo que eso conlleva, realmente te abre, queda feo decir te abre la cabeza, pero es la verdad, porque tú empiezas a ver las cosas desde otro lugar y en un lugar donde tú estás. Nosotros, yo participé, por ejemplo, en otra, porque eso también nos permitió la delegación numerosa, que cada una de nosotras pudiera estar en las distintas mesas para después poder compartir esas experiencias. Yo estuve en la mesa que hablaba sobre feminismos y realidad latinoamericana, ¿no? Un tema interesantísimo, ¿verdad? Porque eso además te amplía mucho más la mirada a ver que en Bolivia, que en Colombia, que en Venezuela, que en Argentina, que en Brasil, ¿verdad? Las realidades de los distintos países y cómo impactan a nosotros y qué cosas tomamos de ellas y qué cosas nosotros podemos volcar ahí. Y además, como todas las que estábamos allí éramos de este país, de Uruguay, llegamos a la conclusión que a veces conocemos mucho más de la realidad de otros países que del propio nuestro. Y entonces quedó como insumo de esta mesa tan interesante la existencia de una red de mujeres en todo el país, mujeres frente amplistas del interior y del interior profundo, para intercambiar información que de alguna manera ya se está haciendo, porque hay un programa en el que nosotras participamos que se llama Voces del Interior a nivel nacional, que sale todas las semanas con información. Por ejemplo, yo digo, en mi caso, envío información sobre lo que hacemos en el departamento, en las distintas localidades, y la gente de Montevideo se asombra, porque a veces ven, como en esto de que son feminismos, porque hay distintas maneras de ver el feminismo, hay varios interiores, hay muchos interiores. Incluso desde la capital departamental, a veces desconocemos lo que pasa en lugares como Barra de Chuy, como Punta Rubia, como Aguas Dulces, como Castillos, Lascano, Cebollatí, San Luis. Todas esas localidades tienen una vida propia, tienen necesidades, tienen contratiempos, tienen reclamos, ¿verdad? Y está bueno que una fuerza política como el Frente Amplio, que aspira a gobernar, a volver a gobernar, y de una manera descentralizada, auténtica, no en los papeles, sino en la realidad, en el territorio, conozca de primera mano lo que le pasa a la gente. La mesa departamental de Frente Amplio, es bueno decirlo, está recorriendo en forma permanente durante todos estos años, ha estado recorriendo, y mucho más ahora, recorriendo el departamento, ¿verdad? Lo ha hecho además la fuerza política a nivel nacional. Esta tercera vuelta, que se abrió ahora en Florida, habla de que el Frente Amplio a nivel nacional y a nivel departamental está periódicamente teniendo contacto con grupos, con organizaciones, con gremios, con particulares, con localidades, escuchando. El FAT escucha. El FAT escucha a nivel nacional, el FAT escucha a nivel departamental, el FAT escucha en la interna orgánica. De eso se trata este encuentro de feminismo, ¿verdad? Escuchar las voces de sus mujeres, de la diversidad, no solo de la diversidad y los feminismos a nivel orgánico, sino también de fuera. Porque hubieron muchas voces que no pertenecían a la estructura orgánica del Frente Amplio y estaban allí en la mesa, dando su visión, su mirada, para enriquecernos, para escucharnos. Estaban las feministas históricas. Hoy hablábamos con Sandra, no pude menos que llorar cuando veía a Margarita Perkovich, a Beatriz Ramírez, a Carmen Veramendi, a Cristina Grela, a Lucy Garrido, a Liliana Brasinska, a tantas, a Pepi Goncalves, por decir algunas, las que militaron más cerca mío, hay muchas más, y me emocionaba porque ellas contaban todo lo que había pasado antes, durante y después de la dictadura. Y bueno, y después convivir con toda la gente joven y ese aluvión de gurizada joven, hombres también, muchachos jóvenes, que están mirando las cosas de otra manera, ¿no? Me parece algo muy interesante eso, ¿no?
esa charla y esos puntos de encuentro entre generaciones, la nieta y la abuela. Sin duda, claro que sí, sí, porque además la mayoría, incluso cómo se enriquece uno escuchando a la gente joven. Claro, por supuesto que hay mucha gente joven que no quiere saber nada, siempre aprendemos. Hay mucha gente joven, que era lo que hablábamos fuera del micrófono, que incluso no se están sacando la credencial porque consideran que la política no es lo de ellos, que la credencial no sirve para nada, que a mí no me interesa votar, pero hay mucha gurizada, gente joven, hombres y mujeres, que sí se interesan y es una delicia conversar con esta gente. No solo del Frente Amplio, también gente que está en los sindicatos, que está en las organizaciones. Y que se dan cuenta de eso, ese detalle, ¿no? La credencial no es solamente para votar, es muy importante la credencial, por supuesto que para votar y para decidir, por supuesto que sí, pero para mucho más. Si usted está escuchando, dígale a su joven que tiene al lado que se saque la credencial no solamente para votar, sí para votar y para decidir, pero aparte para mucho más, porque es como una cédula. Le sirve para muchísimas cosas. Sí, es un documento importante. Un documento muy importante y la mayoría de los jóvenes no lo sabe. Y además una cosa, no necesitas, vas con la cédula nada más a sacarte la credencial. Claro. Vas solo con la cédula, tienen tu partida de nacimiento ahí. Exacto, no tienes nada más. Si sos nacido en Rocha, vas solamente con la cédula, ya tienen tu partida para hacer, y salís en el día con la credencial. Claro, el trámite es mucho más rápido hoy. Sumamente. Sí. Y no hay que demorar porque se acaban los plazos. Exacto, y hay que saber. Yo en este momento de memoria no lo sé, pero está bueno, digo, porque la Corte Electoral... ¿Cómo no se acuerda de su credencial? No me acuerdo de los plazos digo, cuándo es que se cierran, pero ahora hay que estar muy atentos. La Corte Electoral está haciendo toda una campaña recorriendo los barrios y el interior del departamento para motivar y para habilitar que la gente, aún la que vive más lejos, pueda hacerse su documentación, ¿verdad? Eso es importante también. Me parece muy bien. Este primer encuentro, por suerte, ha dejado muchos deberes. Sí, dejará. Es más, las compañeras, sobre todo aquellas que estuvieron más cerca de la organización a nivel nacional, estuvieron diciendo, a partir de hoy empezamos a organizar el segundo encuentro. Claro. Porque nos dejó muy motivados. Tiene que haber una devolución de lo que nos trajimos del encuentro. Claro que sí. Y bueno, y en el caso nuestro acá en Rocha estamos organizando también una devolución. Ya lo hicimos con la mesa departamental, ya hay un documento a nivel nacional elaborado también. Pero bueno, la idea es conversar mano a mano con todas las compañeras que no pudieron ir, y estamos seguramente después del 25 de agosto, me parece a ver si podemos eso, ¿no? O sea, lograr un encuentro departamental con las compañeras que pudieron ir y también con la gran mayoría de las compañeras de las que no pudieron. Sí, esa es la idea, sí, claro. Transmitir, porque ahí, motivar. Ahí también, por supuesto que ahí también van a resurgir otros temas que, como decían hoy, ¿no? Ni pensábamos. Claro que sí. ¿No? Sí. Además hay muchas mujeres que eso mismo también te dicen, bueno, está eso del feminismo, que mira tú, que esto, que lo otro. Los feminismos tienen muy mala prensa en algún lugar. No digo acá en Rocha, pero en otros lugares sí los tiene. Sí. Y bueno, yo creo que tenemos que acercar información de primera mano y contar bien nuestra experiencia, nuestras expectativas, cuáles son las necesidades, cuáles son los postulados que desde un feminismo o desde feminismos responsables dentro de la fuerza política, en este caso, queremos propiciar para que la fuerza política realmente represente a toda la sociedad, a ese 52% además que somos las mujeres. Somos una mayoría relativa, ¿no? Sí. Así que bueno, en ese sentido sí tendremos para trabajar, conversar, debatir y bueno, y para festejar además, porque la pasamos bomba, Me imagino. Divino. Cerramos con una, le hubiera gustado a usted, con una, ¿cómo es que se llama? Una rúa, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, una especie de banda de samba, enredo, una cosa que estuvo buenísimo. Tocaron como 2 horas mientras almorzábamos ahí en la calle. Pasamos muy bien, bailamos, bueno, y compartimos con todas las compañeras y nos vinimos realmente muy fortalecidas. Qué bueno eso, ¿no? Cuando uno llega al departamento, después de estos encuentros, yo siempre digo, cuando uno sale a estos encuentros, siempre se trae cosas muy ricas que le sorprenden, porque uno va con una expectativa
y cuando vuelve siempre viene con otra visión, mucho más amplia y enriquecedora. Y esta, evidentemente que en este encuentro fue así, y ojalá que, primero, que sea el primero de muchos, no de un segundo, de muchos. Bueno, por ahora el segundo. No, pero, a ver. Sí, capaz que se hace sí, capaz que se hace, digamos, un clásico, ¿no? Es que como tantas otras eventos. Sí, por supuesto que sí. Yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero costó una... perfecto, pero todo gran encuentro cuesta mucho. Claro, pero después que sí. da muy buenos resultados. Exacto, que es la idea. Es la idea. Claro. ¿Qué es lo que no nos ha, qué es lo que nos ha salido fácil a nosotros? No, nada. Entonces, a ver, es así. Es así. Es así. Me parece muy bueno. Bueno, quiero agradecerlas a las dos. Muchas gracias. Por estar por aquí con nosotros. Las voy a invitar, primero, a más adelante venir a hablar sobre el Frente Amplio específicamente, las actividades del Frente Amplio. También las voy a invitar más adelante a venir a las dos a seguir hablando sobre mujeres y sobre las movidas que se van a ir implementando en todo el departamento. Sí, tendríamos que invitar a Laura La Salvia para que pudiera venir, que es la compañera, una de las compañeras que está a cargo de la Secretaría de Género a nivel de Rocha, y que además es una muchacha joven y tiene una polenta, y bueno, y además trabaja en los medios de comunicación porque está en la comunitaria, la Radio Ulma de Punta del Diablo, y además es actriz de teatro. Es una gurisa muy diversa, muy rica, da gusto hablar con ella realmente. También aprendemos montones con ella, así que sí, cómo no, le agradecemos, Alejandro, siempre es un gusto venir acá. Y queremos, sí, lo del 25, previo al 25 de agosto, en esa semana, claro. Vamos a ver si armamos una recorrida por los medios y le vamos a avisar para que usted nos habilite un espacio para hablar de la importancia de las elecciones, de los comités de base, de las elecciones de los comités de base, de lo que significa para el Frente Amplio la militancia de base. Hoy en día existe esa posibilidad de un comité de base digital. Existe. Sí. A ver, no sé si comité de base digital. O se está comenzando a pensar o a formar. En los hechos, y gracias, entre comillas, a la pandemia, sí, claro. Se habilitó por Zoom y quedó, llegó para quedarse, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de la misma manera que a nosotras se nos complica hacer un montón de cosas, estamos haciendo 20 millones, también hay compañeras que tienen otras situaciones. Entonces, el hecho, sin dejarlo presencial, sin perder, porque creo que también es fundamental. Miren la noticia que compartí hoy. La empresa Zoom va a hacer a partir de ahora, en agosto y en septiembre, en una de sus agencias, hacer que sus empleados, los más cercanos, 80 kilómetros alrededor, vayan por lo menos 2 días presencialmente a juntarse con los otros compañeros. Sí, claro. Es necesario, incluso en la compañía Zoom, que la compañía desconoce. Interesante. Es una herramienta formidable y que en momentos tan críticos como la pandemia salvó a mucha gente en muchos aspectos. Pero considero que todo tiene como un límite. Los extremos nunca son. Entonces tú pasas todo a Zoom, tú pierdes un montón de cosas. Como herramienta nos viene muy bien porque logramos acercar compañeros que quieren participar y no pueden en ese momento. Pero no sé si comité virtual. Lo que sí nos ha ayudado un montón, como pasa en el caso de las redes. Sí, por supuesto. Todo también pasa por las redes. Yo creo que tanto eso como el Zoom son herramientas que nos sirven para acercar o para comunicar. En el caso de las redes, y el Zoom para aquel que está lejos, viajando o complicado, puede participar y aportar desde ese lugar. Pero siempre tratamos de seguir apostando a la presencialidad, que es lo que hace que ese contacto y ese diálogo y te permite también lo que es sostener el sentido de permanencia. Tú vas al comité, sea donde sea, en este caso el Sirio es en la casa del FA, pero ¿cuántos comités hay en la casa de los compañeros? Y ese es el sentido de pertenencia, que eso es lo que nos hace también lo que somos.